presenta Periodismo a Diario. En el Centro Médico Trinidad Barrio Norte sacas turno rápido y en un lugar de fácil acceso. En todas las especialidades clínicas y quirúrgicas, en adultos y en pediatría, diagnóstico por imágenes, laboratorio, estudios cardiovasculares, oftalmología, vacunatorio y más. Saca turno al 0810-777-2583 o en la app de Sanatorios de la Trinidad. Visítanos en Avenida Córdoba 1712, Centro Médico Trinidad Barrio Norte. Es el turno de tu salud. SS Salud, orden de control 0800 Salud, web sssalud.gov.ar. En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi, ya comienza la edición compacta de Periodismo a Diario. Con el resumen de las noticias más relevantes del día. Desde este mismo momento las vamos a analizar, a relacionar, a ponerlas en contexto para explicar qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. Empezaremos a compartir títulos, notas, videos y fotografías, a mostrar personajes y recomendar columnas y enfoques. Y seremos implacables a la hora de identificar las noticias falsas. De lunes a viernes por AM 1220, en simultáneo por todas las redes sociales y con desarrollo extra en ecomedios.com. En Periodismo a Diario no le vamos a hacer perder el tiempo. Buenos días para todos. ¿Cómo les va? Ay, estoy mirando que hoy va a ser 38 grados de máxima, ¿eh? Atención, que es oficial. El Servicio Meteorológico Nacional nos dice que ahora la temperatura ya tiene que estar superando largamente la mínima, 25 estaba previsto. A las 6 de la mañana hacía 25,8 y todavía no está actualizado a las 7, pero marca que la máxima para hoy sería de 38 grados en lo que es esta suba que tiene verdaderamente a medio país bajo una ola de calor. La cosa seguiría durante todo el fin de semana, 36 mañana, aflojaría un poquito sábado y domingo, 32, 33, y volvemos la semana que viene, lunes, martes, miércoles, también con temperaturas de 32 o 33 grados. Nada de agua, sin lluvia, sin cambio de tiempo. Pero para hoy, jueves 2 de marzo, el Servicio Meteorológico está indicando 38 grados, exactamente. Le digo al operador que no tengo en la pantalla la visual de todos los días, no tengo la placa, así que quizás se puede hacer algún cambio. Espero que estemos saliendo bien al aire, pero tenemos todo preparado aquí como para salir, para no equivocarnos hoy, para escuchar lo que queremos escuchar. Bueno, el tema central obviamente es el discurso del presidente de la Nación ayer en el Congreso. Tengo un pequeño comentario, no sé, editorial o como ustedes lo quieran llamar, pero no sé honestamente si dejarlo para después o si anticiparlo, porque la verdad que lo del presidente de ayer, como pícaro de la política, me parece que hizo un muy buen discurso, un discurso para navegar entre las aguas tremendas que él tiene que transitar ahora, pero desde el costado institucional y desde el costado de todos los días, del día a día, me parece, y esto va a sonar como una crítica, pero yo creo que es lo que vale, es que es un discurso que dentro de 24 o 48 horas va a desaparecer. Va a ser comido por la realidad. Me parece que va a tener una duración efímera, como todo lo que encara el presidente. 3 años y pico de presidencia haciendo cosas que se agotaban cada vez más rápidamente. Y me parece que este discurso se va a agotar en menos de 48 horas. Esto que puede parecer una crítica lapidaria es lo que siento. Pero después, en todo caso, haremos un comentario un poco más acabado desde el punto de vista de tomar todos los temas. Economía, política, lo social, etcétera, etcétera, etcétera. El discurso del presidente de la Nación ayer en la Cámara de Diputados, pero dirigiéndose
a la Asamblea Legislativa. Tiene un montón de ingredientes que los vamos a ir desgranando a medida que avance el programa, con un centro muy claro, que es la cuestión institucional, focalizada en las Cortes Supremas de Justicia, pero mirando a toda la justicia en su conjunto. Y a esto que desde el Ejecutivo, sobre todo desde el cristinismo, y el presidente, que se ufana de ser profesor de Derecho, etcétera, etcétera, entró en esa y atacó desde el Ejecutivo a otro poder. Y lo atacó fuerte, ya lo vamos a escuchar. Así que, tema número uno, por supuesto, está allí el presidente de la Nación en este discurso que fue el último discurso de su primer mandato. Si renueva no sabemos, pero tuvo la oportunidad ayer de poner arriba de la mesa cómo está el país. Y el país está a lo Alberto Fernández, que vive en un círculo, no digo en una burbuja, pero en un círculo que verdaderamente le impide mirar otras cosas. Y yo creo que ese círculo, de la palabra círculo viene, o de cerco sale círculo, es porque él está cercado, y está cercado por la política interna, puntualmente por el kirchnerismo. Por más que intente congraciarse con Cristina, ayer a su lado, etcétera, etcétera. Bueno, enseguida vamos a hacer un repaso de todo el discurso. El segundo tema del día va a ser el corte de luz. Ayer, a partir de media tarde, tuvimos toda una historia que se inicia con quema de pastizales y después la caída en catarata de las centrales eléctricas. Acá no está Edenor ni Edesur, acá es propio del manejo de las generadoras, muchas de ellas operadas por el Estado Nacional. Bueno, se lo vamos a contar en un ratito, qué piensa el gobierno, qué piensa Sergio Massa al respecto, porque de él depende la Secretaría de Energía. Todo esto en medio de la ola de calor que yo les contaba recién, porque ayer tuvimos una máxima de 36 grados. Así que, tema número 2. Tema número 3 será la recaudación, lo más importante de economía. Como una recaudación que de un año a otro año crece 82,3% de febrero del 2022 al febrero del 2023 y no puede seguir creciendo para alcanzar la inflación, la corre de atrás. Por lo tanto, no tiene, en materia de recaudación, bueno, en términos reales, no tiene tanto poder porque, según algunos calcularon, está 9-10% debajo de la suba inflacionaria. Así que después vamos a decir por qué cae la recaudación y cuáles fueron los rubros que mejor se comportaron y aquellos que tuvieron más complicaciones. Bueno, de esto nos vamos a referir en un rato nada más. Hay un montón de noticias. Desde el exterior, un choque de trenes en Grecia. Hay una fotografía realmente tremenda, la televisión está mostrando un choque de trenes con 38 muertos por ahora y muchos desaparecidos. Más el fútbol, más cosas que han dado vuelta ayer por allí, pero el centro de la cuestión es el discurso del presidente de la Nación. Vamos a iniciar el programa como quiero hacer todos los días, con un poquito de música, como para ponernos en clima. Ayer tuvimos un problema de emisión y les fallé al principio porque yo quería hacerles escuchar un tema que realmente llenó a muchos de nostalgia, un tema de Charles Aznavour que lo escribió para Inglaterra, para el Reino Unido, y lo tituló en inglés, ella, y lo cantó en inglés, en español, en francés, etcétera, 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 y además fue el leitmotiv o la banda de sonido de Notting Hill, esa película con Julia Roberts y Hugh Grant. Así que vamos a escucharlo a Aznavour hoy sí, con todos los canales abiertos, y después nos metemos punto a punto con el discurso del presidente de ayer,
en el Congreso Nacional. Un poquito de música no viene mal para tratar de dejar de lado toda la histeria informativa de esta mañana del jueves 2 de marzo, que va a ser un día de muchísimo calor. Así que, Aznavour, escuchamos. She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dream, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. She always seems so happy in a crowd, whose eyes can be so private and so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why and wherefore I'm alive, the one I'll care for through the rough and ready years. Me, I'll take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. For where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she. Bien, ahí Charles Aznavour entonces en esta apertura de Periodismo a Diario, antes de meternos a analizar el discurso del presidente de la Nación, el que hizo ayer ante la Asamblea Legislativa. Bueno, tenemos muchas cosas de ese discurso, inclusive algún audio fuerte. Lo podemos dividir el discurso. Tuvo toda una parte de raconto, de contar lo lindo que se ha hecho en el gobierno, las cosas como vienen, inclusive con mucha gente que estaba ahí y él marcó como gente beneficiada, etcétera, etcétera, con estos años de gobierno, pero el discurso tenía como destinatario exclusivamente a Cristina Fernández de Kirchner y a la interna y al kirchnerismo. Por eso les digo que es un discurso destinado a no perdurar más allá del día de hoy o de mañana. Alguna repercusión más, etcétera, etcétera. De economía habló poco y nada. Ratificó el rumbo económico, no habló de inflación, por ejemplo, prometió crecer para este año, algo que viene diciendo él y su portavoz, hizo un repaso de la gestión verdaderamente pobre, muy forzado, les diría yo. Trató de sacar conejos de la galera, en ese aspecto el presidente no se achicó y de alguna manera es lo que se espera de un presidente. Nadie quiere que se ponga la soga al cuello o se tire tierra encima, pero es tan pobre su gestión que todo inmediatamente lo deja en posición adelantada. Así que vamos a hacer un bar con el presidente de la Nación en materia de economía y le vamos a anular
la mayor parte de los goles. Así que desde el punto de vista económico, a mí me parece que en ese repaso de la gestión, con lo social afuera, ahí ha sacado una nota que está en el aplazo, sin ningún tipo de dudas. Después estuvo lo más fuerte del discurso, donde él marcó los enemigos del gobierno y defendió como pudo la gestión. Y aquí donde digo yo que de reojo la estaba mirando a Cristina, porque se refirió a los jueces con mucha dureza a toda la justicia y nunca pronunció la palabra maldita, proscripción. Verdaderamente porque él sabe que no hay ninguna proscripción. Sí dijo persecución, sí dijo inhabilitación política, echándole la culpa a quienes persiguen a los medios, a los empresarios y a los jueces. Y sobre la justicia hizo verdaderamente un muy fuerte alegato con dos de los jueces del Tribunal Supremo de la Corte sentados un poquito a su derecha. Allí estaban el presidente de la Corte, Horacio Rosati, su vicepresidente, Carlos Rosenkrantz, que habían asistido en representación de de toda la Corte, son 4 nada más. Y con muchísimo, con una cara verdaderamente envidiable, lograron soportar todos los embates. Tuvieron verdaderamente mucho temple, porque las críticas, los ataques verbales del presidente fueron muy duros. Vamos a escucharlo, es un poquito largo el corte, pero me parece que a mí que esta es la parte medular, porque marca cómo el legado que va a dejar el gobierno de Alberto Fernández es exclusivamente de pelea con los demás. Y en este caso, él se deja arrastrar por el kirchnerismo más duro. Así que no la pega con aquello que manejó él, la economía. Massa tuvo que venir a tratar de apagar el incendio ahora sobre el final y obviamente no lo logra. Y tampoco con esto otro que le impone la política interna del Frente de Todos. Atacar y atacar a la justicia. En este caso, ya verán, entre otras cosas, por el fallo que le da a la Ciudad de Buenos Aires la posibilidad de recuperar fondos que le fueron quitados de la coparticipación. Por lo cual la Corte todavía tiene que expedirse. ¿Habrá querido condicionar? No me parece. Creo yo que el discurso del presidente no es el discurso de un hombre de derecho. Me parece que está jugando a la política y jugando con fuego con las instituciones. Bueno, escuchemos al presidente y después vamos a hacer entonces ese análisis que les prometí. De nada sirve semejante trabajo si miembros de la justicia y del Ministerio Público se entrelazan en vínculos poco transparentes con empresarios o emisarios de la política que operan como auténticos factores de poder. No hablo en abstracto. Recientemente tomó estado público lo que muchos describíamos y denunciábamos: la connivencia entre algunos magistrados, empresarios de medios de comunicación, ex agentes de inteligencia y políticos. Lamentablemente, el Poder Judicial hace tiempo que no cuenta con la confianza pública, no funciona eficazmente y no se muestra con la independencia requerida frente a los poderes fácticos y políticos. Los ejemplos abundan. Los ejemplos abundan. Conocemos cómo se dictaron medidas cautelares que impidieron regular el precio de servicios básicos de telecomunicaciones sin que hasta el día de hoy se haya resuelto la cuestión de fondo. Vimos también cómo a través de medidas cautelares se habilitaron importaciones que no significaban ninguna prioridad para el país. Se impuso así una práctica que permitió una y otra vez burlar la ley mediante medidas cautelares con la complicidad de muchos jueces.
Frente a este estado de situación, es necesario tomar cartas en el asunto y trabajar para encontrar una solución. Ya en 2020 convoqué a un grupo de prestigiosos juristas con el fin de que estudiaran alternativas para que en este honorable Congreso se avancen las reformas que nuestro sistema judicial necesita. Propuse reformas para que se debatieran y se introdujeran todas las mejoras posibles. Las propuestas se aprobó en el Senado y nunca fue tratada en la Cámara de Diputados. Así como el Poder Ejecutivo padeció la intromisión del Poder Judicial en funciones que le son propias, este mismo Congreso debió soportar la intromisión en sus prerrogativas cuando la Corte Suprema se arrogó indebidamente la facultad de disponer cómo debe este cuerpo legislativo designar sus representantes ante el Consejo de la Magistratura. La gravedad institucional que todo eso supone es mayúscula. Quiero llamar la atención de todos los argentinos y argentinas sobre todo esto. Si aquella reforma de la justicia federal hubiera prosperado y si la Corte Suprema no hubiera tomado por asalto el Consejo de la Magistratura, hoy Santa Fe no estaría padeciendo la carencia de tribunales que impiden enjuiciar con rapidez al crimen organizado que se ha expandido en ese territorio. Si aquella reforma de la justicia federal hubiera prosperado y si la Corte Suprema... Gracias. Si aquella reforma a la justicia federal hubiera prosperado y si la Corte Suprema no hubiera tomado por asalto el Consejo de la Magistratura, hoy Santa Fe, repito, hoy Santa Fe, me extrañan los diputados santafesinos, no estaría padeciendo la carencia de tribunales que impiden enjuiciar con rapidez el crimen organizado que se ha expandido en todo su territorio. ¿Quiénes son los responsables de que el Consejo de la Magistratura no funcione hace un año? ¿Quiénes atropellan las instituciones republicanas? Tengo respuesta. Lamentablemente, el accionar de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación lamentablemente, el accionar de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación nos llevó a presentar un pedido de juicio político ante la Cámara de Diputados que decidirá si lo acusa ante el Senado. Cualquier argumento que sostenga que el reclamo es violatorio de la República o del Estado de Derecho es falso. Bueno, ahí estaba el presidente y las caras de Rosati y de Rosenkrantz, tomados permanentemente por la televisión, estaban verdaderamente demudadas, no podían entender, no podían darse cuenta cómo el presidente de la Nación los estaba atacando así, con nombre y apellido, sobre todo en un tema tan pero tan crítico y tan doloroso por la cantidad de muertes como es el narcotráfico en la provincia de Santa Fe. Tenemos que tomar en cuenta que Horacio Rosati es santafesino, el presidente de la Corte, así que le cae doblemente mal esto, que ayer el presidente con su dedo, con su pulgar hacia la derecha, marcaba como de responsabilidad permanente de la Corte Suprema. Es decir, hemos tenido una Corte que ha permitido para el presidente que el narcotráfico se enseñoree en la provincia de Santa Fe, cuando es algo que viene de muy atrás, pero además con grandes carencias de seguridad que ni la provincia ni la nación logran equilibrar. Al contrario, no llegan a la justicia los casos porque hay gran connivencia entre el poder político, la policía o las fuerzas de seguridad
y el narcotráfico. Pero para el presidente, no haber avanzado con la nominación de jueces en el Consejo de la Magistratura, que dijo que la Corte tomó por asalto. Recuerdan ustedes que el Consejo de la Magistratura tenía una conformación que la Corte anuló volviendo al Consejo de la Magistratura que había propiciado en su momento Cristina Kirchner. Y ese Consejo de la Magistratura lleva como presidente al presidente de la Corte. Hoy Horacio Rosati es un doble presidente en la Corte y también en el Consejo, por lo cual ayer recibió del presidente todas las críticas posibles. Tomar por asalto significa que está tratando de digitar a la justicia. Y significa también, cuando él critica que no permiten que los legisladores elijan a sus representantes, convalidar la maniobra que hizo Cristina Kirchner en el Senado de dividir el bloque del Frente de Todos para ganarse una silla en el Consejo. Hasta el momento eso está también en manos de la Corte, a pedido de Luis Juez, que fue el senador perjudicado, y no se define. Verdaderamente y institucionalmente el presidente estuvo allí con una carencia muy pero muy grande. Y ahora, digo, bien valdría la pena hacer ese comentario que yo quería hacer al principio, después de haber leído esto que dura, o de haber escuchado esto que duró 120 minutos ayer, 2 horas. En algunos casos, el presidente estaba tan sacado, ustedes lo escucharon, que repitió leído un párrafo extenso de su pelea. Creo yo que ni cuenta se dio, porque estaba verdaderamente con ánimo de generar tensión. Hay notas hoy en todos los diarios. Andrés Malamud en La Nación dice: de presidente moderado a energúmeno en 120 minutos. Hay de todo, hay de todo. El último discurso de un presidente en su burbuja, dice Héctor Gambini. Yo tenía por acá también, una nota en página 12, hay notas donde al presidente le pegan bastante. También en Clarín, Ignacio Miri, el presidente navega en una tormenta de contradicciones. Y después el estado de la economía, que, allí tenemos también todo otro capítulo. Estos comentarios me imponen mirar la cosa desde un punto de vista crítico, pero además diciendo que, tal como le sucede siempre al presidente, hizo un discurso que se agota rápidamente. Porque si habló para el kirchnerismo, sobre todo por la cuestión de la reelección, ayer mismo el cristinismo insistió en que se tiene que bajar. Ayer en la plaza ni siquiera los piqueteros aliados estuvieron frente al Congreso para pedir la reelección del presidente. Fueron simplemente para mostrarse, porque cobran mucho dinero del gobierno. No solamente los piqueteros a través de Desarrollo Social, sino también algunos de los dirigentes como empleados de la Casa Rosada. Es decir, el presidente tuvo fallas por todos los costados. Desde lo económico, les decía, hizo un repaso de la gestión muy pobre, muy forzado. Habló de la inflación, del fondo, defendió las empresas públicas, prometió crecer, para este año dijo que vamos a estar allí en el podio. Hizo una obvia defensa de su gobierno, lo cual está más que bien, pero con algunos argumentos que fueron verdaderamente tirados de los pelos.
la verdad que fue republicanamente agresivo, volvió a patinar en economía. Cuando él dice, habla del equilibrio fiscal y de las exportaciones, es lo que querríamos todos. ¿Por qué no pone la energía en esas dos cosas? Y estoy seguro que muchos miembros de la oposición estarían dispuestos a sentarse con él para tratar de definir eso como política de Estado. Porque tener equilibrio fiscal significa achicar el Estado. Por lo tanto, si por otro lado le está defendiendo el modelo del Estado grande, del Estado presente, del Estado de empresas públicas, evidentemente ahí hay una contradicción en sí misma. El presidente está defendiendo las exportaciones por la necesidad de conseguir dólares. Bien, claro, es así, pero después todo su gobierno hace una campaña permanente contra el campo, que este año anda mal por otras cuestiones, por la sequía, etcétera, etcétera. Pero ahora vamos a ver, cuando hablemos del tema recaudatorio, qué problemas trajo el campo en materia de recaudación. Bueno, así todo. Por eso digo que es un discurso destinado a agotarse en 48 horas, por insustancioso, fundamentalmente. Hizo ruido con esto que yo les hacía escuchar recién en relación a la Corte, pero el fondo de la cuestión es que todo se diluye, como le ha ocurrido a este presidente durante más de 3 años de mandato. Verdaderamente creo que hay que entender los problemas que tiene Alberto Fernández y que son problemas que le genera su propia interna. Haber llegado de la mano de quien es posiblemente la política más fuerte de la Argentina es una carga. Y ya es tarde para que el presidente consiga el destete. Ayer le ofreció agua, por ejemplo, eso es toda una metáfora, ¿no? Y la vicepresidenta se la negó, le dijo que no era necesario. Buscó congraciarse. Bueno, la verdad que ayer yo entiendo un montón de cosas de alguien que no quiere quedar como Pato Rengo a 8 meses o a 10 meses de irse, pero tendría cuestiones mucho más fuertes que pelearse con la Corte Suprema, con otro poder del Estado, si él decidiera sentarse de una vez por todas a gobernar. Bueno, vuelvo a los títulos. Hay en el diario La Nación, sobre todo, una serie de comentarios. Les comenté el de Andrés Malamud. Jorge Osona, una crisis social silenciada en el mensaje presidencial. Osona es historiador, es alguien que investiga temas económicos y sociales. Alejandro Carrió, un abogado constitucionalista, la peculiar constitución en la mente del presidente. Hugo Gorman Joffre, que es presidente de la Fundación Poder Ciudadano, titula Lucha de poder, el objetivo real del juicio a la Corte. Es verdaderamente un tema central de la institucionalidad que el presidente ayer bordeó en el hecho de romper. Pero bueno, es lo que quería escuchar Cristina, se supone, y por eso el ataque. No tanto a los gritos, como dice la tapa del diario La Nación, pero ataque al fin, mirando a los dos jueces que impertérritos estaban allí sentados a su derecha. No sé si los pusieron en ese lugar o tan cerca, etcétera, etcétera, pero la cuestión que se aguantaron sentados, pero a pie firme, las diatribas presidenciales. Bueno, y hay mucho más, hay mucho más que decir, hay mucho más que puntear. La nota de Morales Solá
lamentable diatriba de un presidente que ya fue, esto es en el diario La Nación, por supuesto, que le dedica al tema mucho en cantidad de páginas, en la edición de papel. Otra cosa a la cual que hay que reparar es cómo se comportó el recinto. Bueno, con gritos, con algunos apoyos, con algunos que se levantaron y se fueron, como Martín Lustó cuando se habló del tema de la coparticipación porteña, con el diputado Fernando Iglesias, que escuchó todo el discurso de espaldas al presidente, con cantos irónicos de los dos lados, insultos, etcétera, etcétera, etcétera. Y al lado del presidente, Cristina y las dos presidentas de las cámaras, Cecilia Moró y la presidenta provisional del Senado, Claudia Abdala. Las tres mujeres con tonos pastel, allí como coreografiando al presidente y rodeándolo. Lo fueron a buscar a la puerta, bueno, hubo mucho de show para la televisión, pero ese asunto no pasó a mayores. Y volviendo al tema de la proscripción, por supuesto que el presidente no usa esa palabra, porque solo hay que ir al diccionario para ver que ¿qué significa la palabra proscripción? Es cuando alguien no tiene oportunidad. Y en el caso de Cristina, sí tiene oportunidad porque no está proscripta, porque la justicia todavía, si bien la condenó, no tiene firme esa condena. Entonces el presidente buscó hablar de persecución y de inhabilitación política, y por supuesto que el kirchnerismo estuvo de acuerdo, inclusive algún ministro kirchnerista dice, bueno, quiere decir lo mismo. Bueno, si encontró el término, entonces la agradó verdaderamente a la vicepresidenta, pero el reencuentro fue verdaderamente frío. Miradas esquivas, hubo verdaderamente mucha frialdad. Sin Máximo Kirchner en el recinto, que es otra cosa que tenemos que marcar. La Cámpora, a través de su número 1, marcó las diferencias del presidente, con el presidente, por lo que yo les dije antes, ¿no? No quieren que se vuelva a presentar. Pero por otra parte, como dicen los colaboradores de Alberto Fernández, si no se presenta, está mostrando un grado de debilidad verdaderamente alto. Estaban los ministros desde ya. Sergio Massa no se sentó con los ministros, se fue a un palco, miró todo desde arriba, porque se ubicó con los expresidentes de la Cámara de Diputados. Estaba Julián Domínguez, por ejemplo, allí, actual ministro de Agricultura y Ganadería, pero lejos de los ministros y del propio presidente. A ver qué cosa me queda. Hay una nota muy linda de Diego Cabot sobre la economía, se las recomiendo, en el diario La Nación. También está el chequeo de Chequeado. Hizo una serie de frases del presidente y las verificó. De las que aparecen hoy publicadas, 3 de esas frases fueron catalogadas como falsas por Chequeado. Por ejemplo, cuando dijo, protegimos los ingresos de jubilaciones y pensiones aplicando las actualizaciones trimestrales de movilidad junto a distintos refuerzos que posibilitaron un incremento interanual del haber jubilatorio mínimo de 107%, superando el índice inflacionario de 12 puntos porcentuales. Usó la misma frase que había utilizado Fernanda Raberta el otro día, el mismo porcentaje, pero él está considerando allí los bonos que se le dieron nada más que a los quienes cobran jubilación mínima. El resto de los jubilados, al que no han tenido esos bonos, está 20 puntos por debajo, 25 puntos por debajo de la inflación.
Yo el otro día estaba haciendo un número, 72% de suba para un haber no del todo alto, pero por arriba holgadamente de la mínima. 72% contra 98%. Así que fíjense si es falso o no es falso, o engañoso al menos lo que dijo el presidente. Después dijo, la industria encadenó 15 meses de subas continuas. Según chequeado, en 7 de los últimos 15 meses, la actividad industrial registró un descenso respecto al mes anterior, según el índice de producción que realiza el INDEC. En 2022 se cuentan 10 meses de suba, pero esto se produce cuando se toma la comparación interanual, que no es continua, y además tampoco se llega, dice chequeado, a los 15 meses mencionados por el presidente Fernández. Una más, en 21 provincias argentinas se registra pleno empleo, encomillado. Yo lo escuché ayer y me quedé con la boca abierta. 21 sobre 24. Bueno, según chequeado, en el último dato del INDEC, solo 3 provincias tienen justamente la posibilidad de decir estoy bien. Solo 3. Efectivamente, la discordancia es muy alta, ¿no? En ese caso, si se analizan los 31 aglomerados urbanos que evalúa el INDEC, hay 6 ciudades con pleno empleo. Si se considerara que un 5% de desocupación es pleno empleo, serían 11 las provincias en esta situación. Es decir, el punto es ¿qué significa pleno empleo? Bueno, aquí también le detectan una falsedad. Algunas cosas exageradas para chequeado, como cuando dice logramos reducir en más de 25% la mortalidad como consecuencia de siniestros viales durante el año 2022. Y hay otras cosas que son exageradas a todas luces. Bueno, esto ustedes lo pueden encontrar en la página de chequeado.com y es una muy buena radiografía del discurso presidencial. No digo que está todo, porque imposible, pero aquí nos hemos arreglado como para hacer un buen punteo. También hubo otras aperturas de actividad legislativa. Rodríguez Larreta, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, repasó su gestión con un discurso de proyección nacional, diciendo que los resultados porteños se van a llevar a todo el país. Se presentó obviamente como candidato. Dice que hace 15 años que el PRO tiene gestión en la ciudad de Buenos Aires y de esa manera él habló de las transformaciones y lo hizo con proyección nacional. Con un tono muy moderado, dentro de lo que va a ser su campaña, seguramente peleando contra los halcones de el PRO. Y después, Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, no pudo hacer su apertura de decisiones por el corte de luz, que dejó a la ciudad de La Plata, como a tantos lugares del país, a oscuras. Bueno, justamente del corte de luz vamos a hablar, pero para aflojar un poquito, vamos a hacer otra pausa musical. Yo tenía pensado, para este último tramo del programa, hacerles escuchar esto. A ver ahí. Bueno, estos muchachos cantaban Bésame, verdaderamente algo antológico, porque son nada más ni nada menos que los Beatles. Es raro, ¿no?, que hayan grabado una canción verdaderamente tan pesada para la música latinoamericana. Una canción de la década del 40, de Consuelo Velázquez,
y esta versión de los Beatles verdaderamente es algo raro. Vamos a escuchar algo diferente, más melódico. La misma canción, pero no cantada por alguien que canta en español habitualmente. Hay una versión hermosa de una brasileña que se llama Lisa Ono, que canta en español justamente Bésame mucho, y me parecía muy prudente oírla como para aflojar un poquitito la tensión de la política, sobre todo después de este discurso de ayer. Así que nos ponemos románticos con Lisa Ono. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Que tengo miedo perderte después. Bésame, que tengo miedo perderte. Bésame, no te vayas mi amor. Bésame, estaré lejos de ti. Bésame, quiero tenerte muy cerca. Bésame. Ahí estábamos entonces con esta versión de Lisa Ono. Podía haber elegido a Eddie Gourmet, por ejemplo, pero bueno, esta brasileña que hizo mucha bossa nova, no es muy conocida en la Argentina, pero bueno, me parecía que estaba lindo como para aflojar el clima de la política del cual veníamos hablando durante toda la mañana. Les decía que también queda el tema del corte de luz, una cosa muy pesada, un apagón, en medio del calor sofocante que yo les marcaba, y 20 millones de personas ayer se quedaron sin luz. Hay que contarles que el minuto a minuto indica que un minutito antes de las 4 de la tarde se desenganchó del sistema eléctrico nacional la línea de 500 kilovatios que va de Campana a General Rodríguez. ¿Por qué? Porque en los campos por los cuales
por arriba pasan las torres, se habían incendiado y obviamente se quemaron los cables y se cortó. Entonces, inmediatamente se cayeron esos 500 kilovatios. Y a partir de ese momento, y de unos minutos después, empezó una caída del sistema prácticamente como un dominó. 4:11 de la tarde, ya se notaba en la capital federal. 16:32 se desenganchó del sistema la central atómica de Atucha 1. 16:33, un minuto después, se desenganchó de la línea del Gran Mendoza Río Diamante, colapsó todo el área de Cuyo. Después se comenzaron a verificar problemas en dos partes, en el norte y en el sur, en la Patagonia, en el Gran Buenos Aires, en el interior bonaerense. Y así, una por una, como en un dominó, se fueron cayendo prácticamente todas las centrales eléctricas. Y desde ya que esto afectó a muchísima gente en un día de muchísimo calor. Así que 20 millones de personas afectadas, más todo lo colateral, ¿no? Sin tren ni subte en la ciudad de Buenos Aires, justamente a la hora de vuelta. Bueno, sobre la última hora, el ministro de Economía, Sergio Massa, hizo una denuncia en la justicia pidiendo que se investigue si había sido o no un atentado. Fundamentalmente porque el gobierno no se quiere hacer cargo de esto, que le atañe desde ya, le atañe por la dejadez que hay en muchísimos casos. Pero lo concreto que ayer la tuvimos que pagar mucho con un corte de luz. Bueno, en el caso mío, por ejemplo, acá en la capital federal duró media hora, pero en algunos lugares a última hora todavía seguían con problemas. Bueno, está la investigación, fue intencional, no fue intencional, se verá. Les dije que también, ya que hablamos de Massa recién, hay un tema que tenemos que marcar quizás como el más importante en materia económica, que es la recaudación del mes de febrero. Allí nos encontramos con que fue de 2,1 billones de pesos, realmente un número bien importante, pero hay que mirar un poquitito adentro de ese número para bucear en los motivos por los cuales sube la recaudación. Bueno, sube porque el IVA, por ejemplo, estuvo 106% arriba con respecto al año anterior. Ustedes dirán, qué bueno, por arriba de la inflación. Sí, pero por debajo de la inflación, con 55,9% nominal, estuvieron las retenciones, que son las que miden los impuestos y las tasas que paga fundamentalmente el campo cuando exporta sus productos. Y las retenciones estuvieron muy por debajo de la inflación. Un montón de impuestos ganaron y que es tan importante perdió. Por lo tanto, la recaudación tributaria marcó esta suba total de 82,3%. Justamente este dato se conoció ayer cuando está el Ministerio de Economía negociando con el Fondo Monetario la flexibilización de algunas metas del programa, sobre todo las de las reservas, tema que no salió ayer, que se sigue discutiendo. Lo daban por hecho, yo el lunes dije, bueno, no lo demos todavía por hecho, vamos a esperar. Ustedes saben que es algo que le encanta a Sergio Massa, vender la piel del oso antes de cazarlo, y las discusiones están. Ahora, ¿va a salir? Sí va a salir.
¿De qué manera? Es lo que no se sabe. Así que esta caída de la recaudación, sobre todo de derechos de exportación, de algún modo también está marcando las dificultades que tenemos para conseguir reservas, pero ha dilatado evidentemente la discusión de fondo. Así que pongamos ese como el tema económico más importante del día. Bueno, mucho para reportar desde lo estrictamente político, por lo que yo les decía, y en economía lo de la recaudación y el corte de luz como algo bien, pero bien crítico. Corte que habrá que ver cómo sigue, porque en el día de hoy la situación, otra vez con 38 grados de calor, que es lo que pronostica el servicio meteorológico, puede ponerse complicada, pero ya no a nivel de las generadoras, sino de las distribuidoras. Ustedes saben que de norte y de sur, en el área metropolitana, por ejemplo, si bien han hecho un gran trabajo de cambio de cableado, etcétera, todavía tienen dificultades de recalentamiento que cuando se producen, ahí tenés posibilidad de cortes. Y hoy con 38 grados yo les diría, bueno, cuidemos el uso de la energía porque podemos, entre todos un poquito, hacer colapsar el sistema otra vez, pero ya desde el costado de la distribución. Así que bueno, a cuidarse al respecto. Les decía también al principio del programa que ayer hubo un accidente muy grave en Grecia, accidente de trenes. Vamos a ver si tengo a mano el diario El País, a ver si nos trae algún titular que actualice en todo caso las cifras. Fíjense, el título principal de la edición América de El País es Incendio en un pastizal pone en jaque al sistema eléctrico de Argentina. Bueno, hay titulares de Ucrania, de Elon Musk, de El Salvador, pero no de este accidente de trenes que hasta ayer, les reitero, tenía 38 muertos al norte de Atenas, digamos que en el ángulo superior derecho del mapa de Grecia, tirando, digamos, hacia el noreste del país. Anoche Boca le ganó 3-0 a Patronato, con 3 goles de Benedetto, le ganó la Supercopa Argentina, lo habíamos comentado ayer, lo dábamos como un partido bien interesante para seguir, y antes Huracán pudo eliminar a Boston River de Montevideo, o de Uruguay, y pasó a la siguiente fase de la Copa Libertadores de América y ahora tendrá que jugar con Sporting Cristal, partido y revancha para ver quién va a la Libertadores y quién se queda en la Copa Sudamericana. Esto será la semana que viene y la siguiente. Bueno, creo que con esto nada más. Las repercusiones sobre el tema del discurso del presidente van a continuar. Rodríguez Larreta le respondió a Alberto Fernández, tiene que cumplir con el fallo de la Corte, algo a lo que aparentemente no está dispuesto el Poder Ejecutivo Nacional, y está buscando un titular de Infobae que en este momento dice, el presidente armó su propio juicio político a la Corte, reavivó grietas y quedó más atado a la interna. Una evaluación del discurso. Bien, nos vamos. En un rato nada más, todo este resumen usted lo va a tener en la página web de la radio, www.ecomedios.com. Todos los días nosotros hacemos un resumen de los 2 o 3 temas más principales, el resto con títulos, y allí va a tener entonces la guía para que lo acompañe durante toda la jornada. Recuerde, 38 grados de máxima en el área metropolitana, dice el Servicio Meteorológico Nacional, así que a cuidarse, a hidratarse, a tomar mucha agua y con los dedos cruzados para que no se vuelva a cortar la luz. Muchas gracias,
Hasta mañana y que la pasen muy bien. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.